De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar nuevamente en los micrófonos de Radio Sefarad con el alcalde de la localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos, don Lorenzo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos van a escuchar. Bueno, estamos a punto de culminar una aspiración que llevabas años intentando que se hiciese realidad y que finalmente se ha hecho realidad. La semana que viene, el día 8 de noviembre, se inaugurará el Centro de la Memoria Sefardí de Mota de Judíos. Cuéntanos. Como tú bien dices, se empezó en el 2016, es una obra que teníamos que hacer. Hemos tardado, como bien has dicho tú, 6 años en hacerla, pero por fin el día 8 de noviembre vamos a dar inauguración, vamos a inaugurar el Centro de la Memoria Sefardí Mota de Judíos. Es un referente, tiene que ser el referente en la cultura y en el patrimonio y el turismo en la región de Castilla y León. Es un edificio de 2 plantas, vamos a inaugurarle con una exposición que está dedicada a los conversos con los comuneros, la influencia que tuvieron en aquel entonces. Es una exposición que va a estar 6 meses expuesta y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando en ese centro para tener exposiciones, conferencias, charlas, poner en valor y explicar lo que fue la comunidad judía sefardí en Castilla y León. No olvidemos que Castilla y León tuvo 255 comunidades judías en toda la región, en las 9 provincias, y la idea nuestra es hacer un proyecto transversal para poder unir todas estas comunidades y hacer un referente en la visita turística, en la ruta turística de todos los que quieran llegar a conocer el legado sefardí en Castilla y León. Bueno, por lo que tú explicas, más que lo que últimamente hemos visto, estas variantes de museos llamados centros de interpretación, esto va a ser un sitio más bien dedicado al estudio y la difusión de esa cultura, ¿no? Exacto, esto va a ser un sitio que va a tener exposiciones, sobre todo vamos a tener exposiciones de Auschwitz, exposiciones de Israel, exposiciones de Austria, vamos a dar conferencias. La idea nuestra es traer a los colegios para explicarles la realidad, qué fue la comunidad judía en Castillo, por ejemplo, desde el año 1035 que se crea el estudio real de lo que ha sido, lo que es el judaísmo, lo que es Sefarad en Castilla y León, y enseñarles a la gente lo que tiene que ser, porque yo creo que el judaísmo no es excluyente, es una cosa que tenemos que enseñar a la gente, y esto tiene que ser este centro de traer a gente puesta, a ponentes que den a conocer la historia de la comunidad judía en España, en este caso, y sobre todo en Castilla y León, y enseñar a la gente toda esta circunstancia que se dio de la expulsión, lo que ha pasado, cómo se vivía y lo que es el mundo sefardí y el judaísmo en España. Bueno, tú mencionabas una cantidad muy abundante, creo que dijiste 255 comunidades en Castilla y León, ¿o es otro número? No, son 255 municipios que tuvieron, vamos a decir, comunidades judías. Unas eran más grandes que dependían de otras, pero en las 9 provincias hay un estudio hecho por la Junta que ronda los 255 municipios, y la idea nuestra es hacer toda esa unión de los 250 municipios, porque en muchos municipios estaba lo que era el barrio judío, sabían dónde estaba la sinagoga, en Pancorbo, Villadiego, en la parte de Zamora, en León, Valladolid. Entonces la idea nuestra es llegar a unir todo este patrimonio de la comunidad judía, y no olvidemos que Castrillo Mota de Judíos, como otros tantos, está dentro del Camino de Santiago. Si la comunidad judía nuestra que se instala en Castrillo Mota de Judíos en el año 1035 se instala allí porque pasaba el Camino de Santiago, y fue la gran influencia que tuvo, porque después de Burgos la de Castillo era de las comunidades judías más grandes que había. ¿Y esto cuál sería el incentivo que tenían los judíos para instalarse en una localidad que pertenecía al Camino de Santiago? Pues mira, esto, como siempre hemos explicado, la comunidad judía no vivía en Castrillo, vivía en Castrojeriz, que está a 2 kilómetros. Entonces, cuando hay un vacío de poder en el año 1035, los judíos vivían en Castrojeriz. La mota de los judíos no existía. Entonces hay una expulsión, ahí muere el rey, Sancho III en Padequera. Entonces vamos a decir, la gente
potente de Castrojeriz, matan a 60 familias judías, les quitan las propiedades y les expulsan de Castrojeriz para demostrar el poder que tenían a los reyes. Entonces, no es una expulsión allá que te voy, es una expulsión acordada en el cual se desplazan a 2 kilómetros desde su expulsión del pueblo que era Castrojeriz y forman la comunidad judía en la mota de judíos. Quiero decir que estos se instalan ahí. ¿Por qué se instalan ahí? Porque por ahí pasaba el Camino Santiago. Entonces, todos los estudios y toda la historia que está demostrando, esta comunidad de Castrillo, mota de judíos, en aquel entonces se llamaba Castrillo de Judíos, había cerca viviendo de 800 a 1000 judíos que vivían en esa comunidad. Estamos hablando de una superficie que eran 80.000 metros cuadrados que estaban edificados, tenían sus calles, tenemos el cementerio, han estado allí 300 y pico años hasta que en el año 1310, cuando vuelve el rey Sancho IV, me parece que es quinto, es cuando quita la prohibición a los judíos de volver a Castrojeriz y la gente vuelve a sus antiguas casas a Castrojeriz y la comunidad de Castrillo empieza a bajar y es cuando se crea el pueblo de Alau, que es Castrillo, mota de judíos. Uh-huh. Bueno, los números que has dicho me sorprenden mucho porque hoy en día no sé cuántos habitantes hay en la localidad de Castrillo, mota de judíos, pero son mucho menos de los que tú decías que había judíos entonces. Es que no es que digamos que había, es que antiguamente en los libros, los impuestos de Huguete que pagaban, los impuestos que tenían que pagar los judíos, los cabezas de familia a la Casa Real, el que pertenecían, porque los judíos pertenecían a la Casa Real, está en los escritos que con los madrevis que pagaban, y como pagaban por cabeza de familia, está demostrado que habría viviendo entre 800 y 1000 personas. Ahora en realidad en Castrillo, en el pueblo, viven unas 60 personas, son las que viven ahora. O sea, estamos hablando que ya ni 10 veces menos de las que había antiguamente, porque Castrillo, desde que pasó a llamarse Castrillo Mata Judíos, que ya la gente no creció, pues el pueblo siempre ha ido a menos. Ahora con el trabajo que estamos haciendo, pues mira, tenemos una familia judía que ha venido a vivir, hay otras 2 familias judías, hay una familia judía y otras 2 familias que han venido jóvenes a vivir al pueblo y estamos viendo la influencia. Hay una casa rural que han hecho, ahora van a hacer otra. Estamos impulsando porque esto es un proyecto también que va a luchar para poner en valor la cultura, el patrimonio y además tiene que ser para impulsar la despoblación en el mundo rural. Y a través de la cultura tiene que ser dar a conocer esta historia dentro del Camino de Santiago. Tenemos que potenciar la importancia que tuvieron la comunidad judía sefardí dentro del Camino de Santiago. Y eso lo tenemos que estudiar, lo estamos estudiando con todas las comunidades, con Burgos y todo, la influencia que había en el Camino de Santiago. Por eso se instalan ahí, no se marcharon a otra parte de allá, sino se instalan donde pasaba el Camino de Santiago. Pero esa era la pregunta que te hacía antes. ¿Qué ventaja tenía y no suponía un riesgo para un judío estar en el camino de peregrinación hacia Santiago? No, porque se dedicaban en aquel entonces la comunidad judía, como conoce la gente, tiene que conocer, pues no podían hacer X trabajos, no podían dedicarse a la agricultura, no se podían dedicar a otras cosas y lo que se dedicaban era al intercambio del dinero de la gente que pasaba el Camino de Santiago. Ellos eran los que decían el valor que tenían las monedas y eran los que hacían de cambistas dentro del Camino de Santiago. Por eso tuvo tanta influencia, porque hay otro episodio que es en el año, si no me equivoco mal, en el 1210, cuando hay otro asalto de la comunidad de Castrojeriz en ese entonces a la comunidad judía de Castrillo de Judíos. ¿Por qué? Porque tenían el poder y el dinero. Entonces, la gente iba, es una cosa que tenemos que estudiar porque había una casa de juegos, la gente iba a jugar el dinero y a gastarse el dinero a la comunidad judía. Y son los que tenían el poder. Entonces vieron la influencia que tenía. ¿Por qué les quitan la prohibición en el 1310? Porque el rey vio que la comunidad judía es donde estaba el dinero. Entonces dijo, pues vamos a quitarles la prohibición de que vuelvan a Castrojeriz. Entonces cuando quitan la prohibición en el 1310 es cuando la comunidad judía vuelve otra vez a Castrojeriz. Mucha gente volvía a sus antiguas casas que estaban en la zona, vamos a decir, de la muralla de Castrojeriz abajo, vuelven a Castrojeriz. Luego la demás de gente que se queda es cuando baja a formar a 500 metros que está el municipio y queda entonces formado. Tenemos la suerte que está la comunidad judía que se abandona y se crea el nuevo pueblo de Castrillo de los Judíos. Uh-huh. Bueno, aquí hay unas historias que me cuentan que son apasionantes porque por una parte tenemos la historia de Sefarad vinculada con la
lo que ahora se llama la España vaciada, ¿no? Es decir, el abandono de los pueblos. Hemos visto las diferencias demográficas que había en la Edad Media con lo que pasa ahora, y también esa especie de Las Vegas que fue mota de judíos en la Edad Media, ¿no? Sí, es una cosa que tenemos que estudiar porque todas las cosas, si yo trabajando, un arqueólogo siempre dice que un historiador muchas veces cuentan la historia según quien gobierne o según el rey que esté, pueden escribirla por otro lado, pero los arqueólogos son los que, escuchándoles, son los que dicen que en realidad la tierra dice la realidad de lo que fue. Y lo que nos está demostrando ahí es la realidad de lo que fue la comunidad judía en aquel entonces, porque estamos hablando ya del año 1035 hasta 1310, que empieza a disminuir la comunidad judía. Sabemos que en Castrillo, dentro del Camino de Santiago, porque pasaba, el problema es que hasta el año no sé exactamente, porque también son estudios que tenemos que hacer, porque todo está documentado lo que era la Casa Fuegos, lo que era la comunidad de judíos, lo que pagaban, de qué se dedicaban. Entonces, Camino Santiago le hacen un cambio porque antes pasaba por la comunidad por donde estaba la comunidad judía y en el año 1700 no le cambian por término, pero ya no pasa por Castrillo Mata Judíos, porque en Castrillo Mata Judíos, como se llamaba antiguamente, no quería, nos costó en el año 2015 que reconocerían que el Camino Castrillo pasaba, que el Camino Santiago pasaba por Castrillo, porque siempre ha pasado por la carretera, pero les costaba ponerlo en los catálogos Castrillo Mata Judíos. Por eso digo que nosotros cuando estaba la comunidad judía era una comunidad muy importante, de mucho futuro, que tenía futuro, porque nosotros en los papeles que tenemos, pues estamos estudiando, pues ahí venía la pradera de los judíos, la fiesta que celebraban los judíos, o sea, siempre está documentado de la teoría que tenían los judíos. Y ahora, mira, tenemos suerte porque con la familia judía que tenemos, pues estamos recuperando tradiciones que celebramos en el municipio. Bueno, esa es la parte positiva, pero también en estos últimos años hemos visto algunos efectos negativos, es decir, agresiones no personales, pero sí a objetos que representan este cambio de mata judíos a mota de judíos, ¿no? Por desgracia, como tú bien dices, desde que fuimos y trabajamos por el punto del cambio del nombre, hemos sufrido 7 actos vandálicos, en el cual el último que hemos tenido, el 3 de agosto de este año, ha sido el más agresivo porque ha podido provocar una catástrofe en el municipio con quemar las casas. Pero esto lo venimos sufriendo desde el 2015, que fuimos a cambiar el nombre, con amenazas personales, con pintadas en el pueblo. Y yo siempre he dicho 2 cosas. La gente está detenida, los que lo hicieron en el 2016 tienen un juicio abierto, los que han detenido ahora en el mes de octubre también se les ha abierto un juicio. Pero yo siempre he dicho una cosa, que es que esta gente no conoce ni el pueblo. O sea, esta gente que cree que defiende a Palestina en contra de Israel, gente antisemita, gente neonazi, que viene a hacer pintadas y a quemar un pueblo, meterse con un pueblo que ni conoce. Porque yo lo tengo muy claro que esa gente no conoce el pueblo. Esa gente ve que haces algo en poner en valor lo que es el pasado judío, pones en valor la comunidad judía y ya se van contra ella. Pero no porque conozcan el pueblo, porque seguramente que ni le conocen. Lo que pasa es que esta gente no sabe. El otro día yo hablando no con el juez, con el fiscal que nos pedía cuánto nos ha costado el arreglar las pintadas, los carteles que cambiamos, y yo le decía, digo, mire, pueden ser 2 cosas, los carteles pueden costar X dinero cambiarlo, pero ¿cómo se valora la presión, el acoso, el agobio que ha sentido el pueblo y que sigue sintiendo? Porque yo entiendo que han pillado a 3 de una asociación neonazi, unos grupos neonazis, pero hay más. Pues a mí me han preguntado muchos periodistas, si usted quiere que les condenen, mire, como les he dicho, yo creo que yo no soy, esas personas no somos como ellos. Yo no quiero que una persona de 25 años por actos vandálicos se les pueda caer 5 o 6 años y se arruine, pero tenemos que ser así, porque esta gente lo hace por un odio que no es hacia Castrillo, porque no es hacia Castrillo. Yo lo tengo muy claro que es hacia el apoyo que se está dando y el trabajo que estamos haciendo en defender el mundo sefardí y recuperar nuestro pasado. Por eso digo que, como tú bien has dicho, 2015 hemos tenido amenazas personales, hemos tenido acosos 7 veces ya en el municipio, hemos seguido adelante y no nos vamos a parar porque yo creo que este es un proyecto que lo teníamos muy claro, lo hemos hecho por recuperar la dignidad de nuestros antepasados, recuperar nuestro pasado
de la comunidad judía, y es lo que nos ha llevado a poder acabar este proyecto, que ya no es acabar este proyecto, porque yo digo que ahora vamos a inaugurar el día 8 el centro, pero ahora empieza el trabajo. Ahora empieza el trabajo así porque ahora vamos a trabajar en hacer una fundación, que estamos trabajando en ella, para hacer una fundación que se encargue de dar contenido a este centro, a esas charlas dialécticas que hay que dar con gente, con ponentes entendido en esto, para hacer entender lo que es la comunidad judía, la comunidad sefardí en aquellos tiempos, y luego poner en valor nuestras excavaciones. Además de eso, queremos recuperar el entramado de nuestro municipio, el casco urbano, que traer a gente al municipio, conseguir que Castrillo sea ese referente de las visitas de la comunidad judía en España. Queremos trabajar para poder traer colegios, tanto de España, a explicarles cómo puede ser, y colegios de comunidades judías que puedan querer venir un mes a pasar a Castrillo, ver el pasado, ver lo que se está haciendo. Por eso digo que es un proyecto que el día 8 inauguramos, pero es cuando empieza lo duro en el sentido de que vamos a tener muchas conferencias, y yo espero que la gente esta que ha estado haciendo actos vandálicos se puedan paralizar ahí y no tengamos más actos de estos. Bueno, sin duda es un punto de partida, aunque haya habido muchos años para prepararlo, pero que está a punto de caramelizar y servir de referente para este retorno a las raíces, para recuperar lo que es el pasado de España, lo que es el pasado de Castilla y León, y especialmente en este caso de esta localidad de Castrillo de Mota de Judíos, pero que en definitiva es las raíces también de la propia cultura española hoy en día, aunque hubo gente que intentó durante 400 años de que se olvidara ese pasado. Evidentemente uno no puede borrar las huellas de lo que ha sido, y desde aquí, desde Radio Sefarad, pues volvemos a felicitarle por este ímpetu para realizar este tipo de acciones, y nos veremos allí el día 8, y los que no puedan estar el día 8, pues seguramente lo tendrán en su agenda para visitarlo en cuanto puedan. Muchas gracias por habernos atendido. Si me permite, sí que quería decir dos cosas que se me ha olvidado decir. El día 8, para los que no puedan estar, como tú bien dices, lo vamos a retransmitir por streaming para la gente que se quiera conectar por YouTube. Lo vamos a dar en directo en varios países, porque están varias emisoras de las comunidades judías que se van a conectar, lo van a dar en directo, porque como tú bien has dicho, este es un proyecto que empezamos y hemos tardado 6 años, pero yo quiero dejar claro que hemos hecho un recorrido de 6 años, que a un pueblo como el nuestro, con 50 vecinos y un presupuesto que tiene muy pequeño, en aquel entonces de 90.000 euros al año, hemos hecho este gran esfuerzo de trabajar para hacer este gran centro y impulsar lo que es la comunidad y el estudio. O sea, hay que, porque si esto, yo lo digo muchas veces, si esto es una comunidad grande que tiene dinero y lo puede hacer, lo hace en un año, lo acaba. Nuestro orgullo es que hemos tardado 6 años, sí, hemos tardado 6 años, tardaremos más en poner casi valor las excavaciones que estamos haciendo, pero estamos muy orgullosos de haber llegado a este principio de un fin de una obra que tiene que ser el principio del fin del futuro que tiene que venir con todo lo que estamos trabajando. Pues muchas gracias, Lorenzo Rodríguez, alcalde de Castrillo Mota de Judíos, y como decimos, mucha suerte para este camino que estamos por iniciar. Hasta la próxima. Pues en esta emisora os invito a todos a visitar Castrillo. Muchas gracias a todos.